Hey Martín, ¿tú eres de izquierda o eres de derecha? ¿Que eres ingeniero? Bueno, ingeniero, una pregunta. ¿Todas esas promesas que hacen los candidatos realmente pueden convertirse en políticas públicas viables? Porque una cosa es una promesa atractiva para ganar votos y otra muy distinta es que esa propuesta sea viable dentro del sistema político colombiano. En épocas electorales estamos acostumbrados a escuchar a los candidatos hablar sobre sus propuestas. Hablan sobre la seguridad social, hablan sobre la educación, hablan sobre la salud. Pero esas promesas, esas propuestas que hacen los candidatos, sí serán políticas públicas. Para realizar el análisis, seleccioné el eje temático de seguridad ciudadana. Elegí este tema porque la seguridad es uno de los problemas públicos más relevantes en Colombia y aparece constantemente en la agenda pública. Además, es un campo donde intervienen múltiples instituciones del Estado como la Policía Nacional, el sistema judicial, el gobierno nacional y los gobiernos locales. A partir de este eje, analicé 3 candidatos presidenciales, evaluando 2 propuestas concretas de cada uno para determinar su viabilidad institucional. La primera propuesta del candidato 1 es aumentar el número de policías en las principales ciudades del país, como si en las ciudades secundarias no existiera ningún tipo de problemática social y de seguridad, ¿cómo no? En fin, primero analicemos la coherencia causal. El diagnóstico del problema es el aumento de la inseguridad urbana y la solución propuesta es incrementar el pie de fuerza policial. En este sentido, existe cierta relación entre el problema identificado y la solución planteada. En cuanto al instrumento de política pública, se trataría de un instrumento organizacional y fiscal, porque implica ampliar la estructura institucional y aumentar el gasto público. Ahora analicemos la competencia institucional. El presidente tiene autoridad sobre la política de seguridad y sobre la Policía Nacional, eso es obvio. Pero aumentar significativamente el número de policías requiere presupuesto aprobado por el Congreso. También debemos considerar los condicionamientos del sistema político colombiano. En un sistema presidencial con multipartidismo, el gobierno necesita apoyo legislativo y coaliciones políticas, como siempre, para aprobar mayores recursos en el presupuesto. Recursos. Finalmente, en términos de viabilidad fiscal, esta propuesta implicaría costos importantes relacionados con formación, salarios y equipamientos. Algo de dinero, ¿no? Por estas razones, esta propuesta puede clasificarse como viabilidad condicionada, ya que depende del apoyo del Congreso y de la disponibilidad de recursos. Ahora analicemos la propuesta del candidato número 2. La primera propuesta del candidato número 2 plantea eliminar completamente la criminalidad en 4 años. Una propuesta bastante fuerte, ¿no? Cuando analizamos la coherencia causal, encontramos que la propuesta no explica claramente cuáles serían las políticas o programas que permitirían lograr ese objetivo. Tampoco se identifican instrumentos específicos de política pública, como regulaciones, programas sociales o estrategias institucionales. En términos de competencia institucional, la reducción de la criminalidad depende de múltiples instituciones como la policía, la justicia y las políticas sociales. La segunda propuesta del mismo candidato es instalar sistemas de vigilancias inteligentes en las ciudades. ¿Qué tal esta propuesta? En este caso, el diagnóstico es la dificultad para prevenir delitos en espacios públicos. La solución propuesta es mejorar los sistemas de vigilancia mediante tecnología. El instrumento de política pública sería tecnológico y organizacional. En cuanto a la competencia institucional, esta política requiere coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, ya que muchas de estas estrategias se implementan a nivel municipal. Respecto a los condicionamientos del sistema político, esta propuesta no requiere reformas constitucionales ni cambios legislativos complejos. Y en términos de viabilidad fiscal, aunque implica inversión, es una política que se ha implementado en diferentes ciudades del país.
Por esta razón, la propuesta puede clasificarse como alta viabilidad institucional. Ahora analicemos la propuesta del candidato número 3. El candidato número 3 tiene una propuesta, la cual es reformar el sistema judicial para agilizar los procesos penales. Interesante, ¿no? El diagnóstico del problema es la lentitud del sistema judicial, lo cual afecta la eficacia de la justicia, como muchas veces se ha visto. Sin embargo, al analizar la competencia institucional, encontramos que muchas reformas judiciales requieren aprobación del Congreso e incluso reformas constitucionales. Siempre las reformas constitucionales. Además, el Poder Judicial es una rama independiente del Estado. En el contexto del sistema político colombiano, esto significa que el presidente necesitaría construir amplias coaliciones legislativas para lograr este tipo de reformas. Por esta razón, la propuesta se clasifica como viabilidad condicionada. Otra propuesta del mismo candidato es crear centros comunitarios de mediación para resolver conflictos locales. Esa también es muy interesante. Aquí encontramos una relación clara entre el problema identificado y la solución propuesta. El instrumento sería organizacional y social, enfocado en la resolución pacífica de conflictos. En cuanto a la competencia institucional, este tipo de programas pueden desarrollarse mediante cooperación entre el gobierno nacional y los municipios. Además, no requiere reformas constitucionales ni cambios legislativos complejos. Por esta razón, la propuesta puede clasificarse como alta viabilidad institucional. Este análisis es totalmente académico y no constituye ningún apoyo a candidatos políticos.